Hola, buenas noches. Buenas noches. Una, Buenas noches. una vez más, estamos aquí reunidos en Desde el Corazón. Esta vez nos acompaña José Luis Munuera. Con él vamos a hacer un recorrido por la Catedral de Sevilla. El programa es dedicado a la Puerta del Nacimiento. Muchas Correcto. gracias. Cuando quiera, José Luis. Pues un segundito, le doy a compartir pantalla para que veamos el PowerPoint que he preparado. Compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Ahora. Bien. Pues bueno, básicamente este PowerPoint formará parte de una serie de presentaciones que iremos viendo a lo largo de diferentes jornadas sobre el penúltimo libro que he escrito, que se llama Claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla, y en el que se analizan las 8 puertas fundamentales de la Catedral de Sevilla, obviando dos puertas que son como la del Lagarto, que es una puerta lateral que no tiene nada más que servicio, y la puerta del Sagrario por ser moderna, ¿no? Entonces cada una veremos la simbología que tiene y analizaremos cada una de las figuras que lo componen, su simbología y el origen de dicha simbología, siguiendo precisamente el criterio de los libros que anteriormente he escrito con respecto a la Catedral de Sevilla, como fue por ejemplo el Gargolario, las gárgolas de la Catedral de Sevilla, donde analicé todas y cada una de las gárgolas que estaban en el exterior de la catedral y su simbología, y que además este libro se presentó en la Catedral de Sevilla, el de las gárgolas de la Giralda de Sevilla, que también se hizo un estudio de cada uno de los elementos que componían las distintas gárgolas que existían en la Giralda de Sevilla, que yo particularmente desconocía que existieran, y sin embargo en el estudio que hice anterior de las gárgolas de la Catedral de Sevilla me di cuenta que existían y fueron dignas de un estudio posterior, ¿no? Y este es el libro en el que vamos a basar las diferentes presentaciones con respecto a las diferentes puertas y su simbología, ¿no? Es un gran esfuerzo editorial, ahí es un libro que está compuesto de 576 páginas a todo color, 500 ilustraciones, de ellas 68 son dibujos del autor, de los más de casi 300 hoy día dibujos realizados a tal efecto, 483 páginas de texto, 55 páginas a sangre, 8 páginas desplegables a doble folio y a todo color, 288 notas a pie de página y un prólogo de Óscar Fábregas. Este forma parte de una pentalogía sobre la Catedral de Sevilla. En el texto pone una tetralogía, que serían 4 libros, pero en realidad va a ser una pentalogía, con lo cual haremos 5 libros con respecto no solo a lo que sería la clave hermética, sino también la clave cabalística y la clave alquímica de la Catedral de Sevilla. Por eso son 2 tomos distintos para hacer una guía completa tanto del interior como del exterior de la misma. Cuando nosotros entramos en una catedral, os habréis dado cuenta que es un recorrido que va desde la oscuridad hacia la luz. Es un recorrido que recorre toda la columna vertebral de de la catedral y nos hace llegar hasta el punto principal, que sería el altar, el atrio. Y todo el conjunto de la periferia va directamente derivado hacia el mayor psiquismo humano, hacia una especie de búsqueda iniciática que es la que nos va a llevar precisamente en busca de esa realidad, de esa nueva realidad contenida en la catedral. La idea de navegación viene derivada precisamente de los nombres que recibe cada una de los bloques o naves que componen el bloque general de la catedral, ¿no? Y generalmente están orientadas de este a oeste, es decir, el recorrido que hace el sol desde que nace hasta que muere. Precisamente en la catedral es una obra que está realizada por canteros
y está realizada para mayor gloria de Dios. En el libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla explico quiénes son los canteros, qué tipo de oficios tienen, cómo trabajan, pero fundamentalmente explico un detalle en el sentido de que cuando se arruinaba una piedra se seguía un ritual, una ritualística, porque lo que hacía era retrasar la obra de Dios y por lo tanto tenía su castigo, la piedra se enterraba en lugar sagrado, cubierta por un manto negro, etcétera. Entonces tiene una simbología muy bonita, por lo que recomiendo que ese libro se busque o se lea, que se vende en la Catedral de Sevilla. Nuestro recorrido va a estar relacionado con la gematría, es decir, con el estudio de la interpretación de nombres, palabras o frases hebreas a las que se le asignará un valor numérico. Y esto hará también, formará parte de un tipo de interpretación de el texto hebreo, porque no solo cambia el texto dependiendo del número que se le asigne, sino que también cambia el tipo de pronunciación. Por lo tanto, podemos decir que la unión de diferentes elementos compone a su vez un tercer elemento. Para que nos demos cuenta lo fácil y lo difícil que es, si cogemos los principales libros del Pentateuco, que son los 5 primeros libros, supuestamente escritos por Moisés a inspiración directa de Dios, nos daremos cuenta que si cogemos, por ejemplo, la primera palabra de un texto, contamos cualquier número, por ejemplo, 4, 1, 2, 3, 4, cogemos la otra palabra, contamos otros 4, cogemos otra palabra y así sucesivamente nos daremos cuenta que encontramos un texto nuevo con una interpretación distinta, lo que realmente podríamos casi comparar con hoy día con lo que sería un hipervínculo, es decir, cada uno de los elementos en sí componen otro elemento que además tiene sentido, no es una cosa hecha al azar, con lo cual podemos decir que la Biblia, o en este caso los 5 primeros libros del Pentateuco, los 5 primeros libros que Dios dictó a Moisés, contienen a su vez otros tantos libros como palabras que usemos, ¿no? Es interesante porque esto nos indicaría que es un libro infinito, ¿eh? Por lo tanto, la catedral, en este caso la Catedral de Sevilla, que es uno de los últimos libros escritos en piedra, tiene una relación no solo con la gematría y con la Kabbalah y con la alquimia, que tendría su estudio aparte, sino que también lo tiene con el número 5. Algunos autores nos hablan de que está inscrito dentro de lo que sería un pentalfa, ¿no? Como podemos observar en las figuras que vemos aquí. Yo discrepo de esa opinión, pero vamos a avanzar en el texto y veremos cómo el 5 sí se repite con multitud y con profusión en todo el esquema de la Catedral de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que se supone que es el plano original en el que se basó el maestro Carlin, y vemos que se trata de un pliego de 46 por 55 centímetros en el que aparecen 20 capillas y 5 otra vez naves en la Catedral Sevillana. Pero es que además contiene 32 pilares. Si sumamos 3 más 2 nos va a dar 5. Eso es una copia hecha en 1488 en papel que se encuentra depositada en el monasterio de la Santísima Trinidad de Vidaurrieta, en Guipúzcoa. Los 32 pilares que conforman y sustentan la estructura vemos que suman 5. Las 68 bóvedas compuestas entre esos 32 pilares vemos que suman 6 más 8, 14 y 1 más 4, 5. El nombre dado a la puerta del nacimiento, que es la que hoy vamos a analizar, es conocida como San Miguel. Y San Miguel es el arcano 14, 1 más 4, 5, que representa la templanza. Y en el tarot, la unión casi siempre van por paralelos, ¿no? Va uno y va su contrario. El contrario sería en este caso la carta del diablo, que es el número 15. Y si aplicamos la numerología, 1 más 5 es 6, que representará al hombre en su simbología y está representado a su vez en el tarot con el número 6 como los amantes, que además representaría al arcángel San Rafael. Vemos la carta de los amantes y si tenemos en cuenta que esta es la catedral número 14 que se hace en España, vemos que otra vez el número 5 aparece, 1 más 4, 5. También vemos que en el número 5 es el que está en medio de los 9 números naturales, por lo tanto podría representar la unión
entre lo superior y lo terrenal. Y la suma de la pareja humana, es decir, el 2, con la Trinidad Divina, que sería 3, con lo cual nos volvería a dar 5. Si sumamos cada uno de los rayos que aparecen en la carta de los enamorados, de los amantes, vemos que aparecen 24 rayos, lo que indicará que son 2 más 4, 6, la carta precisamente de los amantes que representa al hombre. En la tradición cristiana el pentagrama se representa como las 5 heridas de Cristo, los 5 estigmas. Para los pitagóricos representaban los 5 elementos clásicos como el agua, el fuego, el espíritu o la idea de lo divino, la tierra, el aire. También encontrarán que piensan que la perfección se encuentra justamente en la sección áurea, que es el número 1,6118, que es el que se representa en casi todo lo que nosotros tenemos, desde el tamaño del móvil, que está en base al número áureo, una tarjeta de identidad, una tarjeta de crédito, la televisión tiene la misma proporción de 1,6, ¿no? También se relaciona con las 5 puntas de las estrellas, que veremos que es un ornamento que además va a aparecer en multitud de ocasiones en los diferentes análisis que hagamos en el tipo de vestimenta de los obispos y demás que están representados. Que después veremos que ese número 5 y la forma de la estrella va a tener una relación íntima también con la puerta del nacimiento, que es la que analizamos hoy. En el recorrido vemos que algunos autores hablan de un pentalfa, ¿no? Pero obvian, por ejemplo, que, y como después demostraremos en mi teoría con respecto a esto en el libro que hice, pasan de la puerta del nacimiento al Cristo del Millón, pasan a la puerta del bautismo, San Cristóbal, la Concepción, es decir, un poco caótico, y obvian la puerta de la adoración de los magos, la puerta del bautismo y la puerta de la entrada en Jerusalén. Por lo tanto, nosotros propondremos otro tipo de lectura de esta catedral. Vemos que aquí se inscriben 18 columnas dentro de lo que es la propuesta del pentalfa, que sería 1 más 8 es 9, el 9 es el número de la realidad, lo acabado, y además es el triple de 3, que sería la divinidad. Por lo tanto, para el alumbramiento de una nueva catedral se elegirán 9 maestros. 6, 4, 8, 6, 7. Serán 3 por 3, esa será para finalizar, y para el nacimiento de la catedral serán 3 los maestros. Si recordamos en algún cuadro que en Estados Unidos, que se ve a Washington poniendo la primera piedra, que era masón, vemos que están representados 3 maestros masones con sus mandiles, porque es el inicio de la obra. Para finalizar la obra y bendecir, es decir, la colocación de la piedra cúbica, ¿no?, que es, según la teoría masónica, la que resiste el peso de todo el edificio que se ha construido, ¿no? Si quitáramos la piedra cúbica, automáticamente se desharía todo lo hecho, que haría el edificio por su propio peso. El número 9 significa que se está llegando al fin, que es el fin de la obra acabada, como lo es la novena, ¿no? Simboliza que se acerca el tiempo final, ¿no?, y está llegando a su fin. Y si lo complementáramos con la unidad, que sería la divinidad, sería el principio armonizador, sería el número 10. Como 10 es el árbol cefirótico, ¿no?, que además está representado ese árbol cefirótico en la puerta del nacimiento de la Catedral de Sevilla, mediante la interposición de 10 ángeles, ¿no? Si lo vemos aquí en el esquema, marcados los 10 ángeles, que además están dispuestos de manera simétrica, 5 a un lado, 5 al otro. Vemos que vuelve a aparecer el 5. En la Kabbalah el árbol cefirético está considerado como el árbol de la vida, ¿no?, y está distribuido de 3 en 3, es decir, en trilogía. La primera representaría los atributos de Dios, la segunda el mundo moral y la tercera el mundo físico, sumando el 10º la armonía global del mundo o la divinidad. Su estudio y su significado a través de la Cábala sigue unos patrones establecidos, ¿no?, como ya hemos dicho con anterioridad, de unas letras y un valor numérico que interpretamos, y que eso nos dará a su vez diferentes textos nuevos con un amplio y profundo significado totalmente distinto. A esta operación se le llama Osmad Aseraf, que precisamente está compuesto por 3 de las formas de la interpretación de la Cábala: el notaricón, la gematría y la temurá, que es lo que nosotros aplicamos aquí en la gematría.
Vemos también que a cada una de esas puertas, según diferentes autores, se le atribuye una letra hebraica que la suma de ellas dará el nombre de Jesús, ¿no? De Yahshua. Vemos la interpretación. Pero yo propongo una interpretación totalmente distinta, porque esta me parece que está cogida por los pelos y que realmente mucha de la gente que hace las visitas a la Catedral de Sevilla y el mundo mágico y demás, pero yo le hago una interpretación distinta y es yéndome solamente a las puertas contemporáneas, ¿no? Aquellas que se hizo en la misma época, que la hizo Mercadante, la hizo Perrin, la hicieron otros artistas, siempre dentro del mismo siglo. Entonces el recorrido que yo propongo es desde la Puerta del Nacimiento, que se encuentra en este lugar, seguir el recorrido cronológico de Cristo. Nos vamos a la puerta de la adoración de los magos. De esta nos vamos a la puerta del bautismo. Y de la puerta del bautismo acabaremos en la puerta de la entrada en Jerusalén. En este caso vemos que comprendería este recorrido cruzando 26 pilares o 26 columnas, o 26 columnas. No, perdón, 24, lo cual va a indicarnos el número 6. El número 6 que además representa a su vez al hombre, y al representar al hombre representaría a Jesucristo como la encarnación en hombre de la divinidad, ¿no? Por eso es el tipo de interpretación que yo hago. Pero que además, siguiendo esa cronología, nos encontramos que ese recorrido sería una N invertida. Esa N invertida representaría la letra fenicia et, con H. Y esta evoluciona a su vez de la letra eta, que es la séptima palabra del alfabeto griego, la séptima letra del alfabeto griego, que se compone con la letra H y que representaría recinto vallado, es decir, límite en el que se entra en un nuevo mundo, con lo cual vemos que se ajusta mucho más a la posible interpretación bajo mi forma de pensarlo, ¿no? En nuestro recorrido, en este caso era parte de la presentación, hablamos de 7 puertas, las que analizamos, y la octava la puerta del perdón, obviando otras dos. Por lo tanto, no vamos a entrar porque en su momento ya analizaremos la puerta cuando cada una de ellas toque, ¿no? Lo que sí que es importante es el número, que son 7. Y 7, según Hipócrates, era el número dispensador de la vida. La luna cambia su fase cada 7 días. Se vincula además con los 7 planetas conocidos en esa época y que además eran vistos a simple vista, ¿no? Como son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera. Es importante también que cuando analicemos la puerta del nacimiento veremos cómo se representa al niño Dios junto a 6 estrellas. ¿Y por qué el 6? Porque es la encarnación a través de la mujer del niño Dios. Entonces representarían los 6 planetas, el número 6 que sería el número del hombre, cuando Dios se ha hecho hombre. Y esta representación de la estrella, como veremos, está representada a lo largo de todos y cada uno de los elementos, vestiduras, adornos, y lo veremos en sus distintos momentos. ¿Veis aquí? Son estrellas de 12 puntas y representarían lo que serían los planetas y el niño Sol. Aquí en este caso representaría el Sol, y cuando veamos la relación con la alquimia también representaría el oro alquímico. A su vez podemos relacionar cada uno de estos elementos con su representación o con su paralelismo con los diferentes metales o minerales, ¿no? Así pues, la plata la podemos relacionar con la luna, el oro con el sol, el hierro con Marte, Mercurio con su homónimo, el estaño con Júpiter, etcétera. Podemos recordar también que son 7, redundando en la importancia del número 7 y del número 5 en la Catedral de Sevilla, los días de la semana. Y 7 son las estrellas de Orión, y 7 son las notas musicales. Por lo tanto, también en alquimia son 7 supuestamente los procesos, aunque es horroroso. Yo cuando veremos con una de las puertas en las que los capiteles son la representación mediante fábulas de Esopo y demás de todo el proceso alquímico de la gran obra o de la magna obra, nos daremos cuenta que existe una simbología y que hay una variedad, porque algunos autores hablan de 7 los procesos, otros los distribuyen en 10, otros
sin embargo dice que son 12 y alguno que otro nos habla de 13 momentos en cada uno de los pasos del cambio de una materia deleznable a una materia pura, ¿no? Pero en ese caso aquí lo interpretamos como 7, como 7 son los días de la semana, como cada una de las células del cuerpo del hombre o del ser humano en general, hombre, mujer, niño, cambia cada 7 años. Los ciclos lunares, como ya hemos dicho antes, son cada 7 días. 7 son los agujeros de la cabeza, ojos, nariz, oídos, boca. Y si lo relacionamos con la Cábala, sería la representación del candelabro de 7 brazos, que sería la menorá. La menorá, además, que tiene el detalle de que tanto las medidas como el material fueron dictados, más que dictados, ordenados a Moisés. Y eso lo podemos ver en el Éxodo 25:31, que cito textualmente, que dice: haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Es decir, que es una obra inspirada por Dios directamente. Pasamos al análisis iconográfico e iconológico. Iconográfico, por si alguno desconoce el significado, es lo que está representado y cómo está representado, y el iconológico representa la simbología, qué es lo que significa y qué es lo que quiere representar. Vemos que tiene un esquema muy simple. Tal como lo vemos de frente, vemos que aparenta ser un simple portal de Belén, ¿no? Tal como nosotros lo hemos representado, y veremos que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Y tenemos una serie de figuras que los cortan, que son de carácter simbólico y que tienen una carga que ahora vamos a pasar a desentrañar. Es la primera puerta de lo que podríamos representar, de lo que podríamos entender como la representación de la vida física de Jesús. Y por lo tanto, los que nos hablan de la vida física de Jesús son los evangelistas. Tenemos los 4 evangelistas representados con la siguiente distribución. En el lado izquierda está San Marcos y San Juan. En el lado derecho están San Lucas y San Mateo. De frente nos encontramos a San Laureano Obispo y al otro lado a San Hermenegildo Rey. Y esto nos da que pensar que a la hora de entrar, nosotros cuando nos ponemos de frente a la puerta nos encontramos primero a San Laureano y después a San Hermenegildo, con lo que podemos establecer un paralelismo, y de ahí sería la relación con un templo masónico, o más bien la relación del templo masónico con el templo de Salomón, y a su vez la relación con cualquiera de las iglesias. Podemos hacer ese experimento cuando entremos en una catedral, de ver dónde está la disposición de las columnas que identificamos con las 2 columnas que estaban a la entrada del templo de Salomón, que en este caso serán Jaquín y Boaz. Una supuestamente con marcado carácter positivo y otra con marcado carácter negativo. En el libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla explico cómo se distribuían los canteros a la hora del pago, pero vamos, fundamentalmente el Boaz. En Boaz quedaban los maestros, no los maestros, los aprendices. En Jaquín quedaban los maestros, y en el altar se le pagaba a los maestros canteros, los dirigentes de la obra y demás. Y entonces cada uno a la hora del pago recibía una contraseña al oído que era única para saber el tipo de escalafón que ocupaba dentro de lo que era la obra, ¿no? Estamos hablando de una obra como el Templo de Salomón que podía reunir a más de 2000 personas. Bien, pues el término de las columnas de Jaquín y Boaz se supone que eran las columnas de más de 8 metros que estaban hechas en bronce, y la hizo el maestro Irán Akif, el hijo de la viuda. Os sonarán algunos de estas formas de llamar las cosas porque forma parte de la jerga masónica o del lenguaje propio de masones y demás. Entonces, este Irán de Tiro o Irán Akif, como hemos dicho anteriormente, el hijo de la viuda, hizo las 2 columnas y le dio el nombre basándose en las 2 primeras palabras de los salmos del rey David. Por ejemplo, en Jehová establecerá su trono para siempre, las 2 primeras palabras en hebreo significaría Jaquín. Y en la fortaleza de Jehová se regocijará el rey, que representaría en hebreo la palabra Boaz. Y esto, si esto es correcto, simbolizaría fundamentalmente la palabra dada por Dios a David para su dinastía, y que ésta supuestamente no tendría fin.
vemos que la figura de San Laureano simbolizará la formación necesaria, el conocimiento que nos hace falta para adquirir precisamente esos dones, esa posibilidad para introducirnos dentro de la nueva vida, ¿no? En este caso de la vida espiritual. Nos demuestra además que es un camino largo, porque lleva un báculo, y ese báculo es el principio justamente de ese camino, y lo refuerza su significado precisamente por los 4 nudos que lleva el báculo. Esos 4 nudos van a representar las 4 direcciones y representará a su vez las 4 fuerzas de la tierra, ¿no? También nos vamos a encontrar que lleva un libro. Es muy interesante cuando vemos la iconografía en general de los santos y lo que se llama vulgarmente hagiografía, nos encontramos con que muchos llevan un libro cerrado o un libro abierto, o llevan una capillita en la mano, o llevan... Pues tiene su significado, obviamente, como todo en la iconografía religiosa, tanto cristiana como de otras culturas, ¿no? Pero en este caso el libro cerrado lo que indica es que es transmisor del conocimiento. Cuando el libro aparece abierto es que crea doctrina, interpreta, y por lo tanto tiene el libro abierto porque es la base de una fuente de conocimiento. Cuando lo lleva cerrado simplemente indica que transmite, transporta ese conocimiento. Vemos aquí el detalle del báculo, que aquí no lo vamos a analizar, se analiza en la puerta del bautismo, porque allí aparecen otra serie de personajes, que son los 4 hermanos de Cartagena, que fueron todos santos obispos, empezando por San Isidoro de Sevilla. Vemos aquí que estarían los 4 nudos representados, que existe con anterioridad, pero hay una cabeza de zorra en lo que es la parte del báculo. En la puerta del bautismo la analizo, pero adelanto aquí precisamente que esa cabeza de zorra representará los falsos profetas del pueblo de Israel, ¿no? Y es interesante que vaya como un símbolo dentro de lo que sería el báculo. También podemos observar que a lo largo de todos los doseletes y de la parte de la ornamentación floral de esa puerta, aparece la puerta, la hoja de acanto, que a su vez representará la inmortalidad. Y veremos también muy a menudo y muy repetido el motivo de un ángel que porta una cartela, es decir, porta un rollo como de papel o de papiro, que representará el Antiguo Testamento. Es decir, que en esa puerta todo lo que está representado va a representar una parte, un capítulo, una pequeña demostración de que se ha cumplido la profecía que estaba dicha en la Biblia, ¿no? O que a su vez es portador de esa profecía. Vemos a San Hermenegildo, que lo que va a representar es precisamente la columna Boaz, la negativa, y representará el sacrificio que conlleva el iniciar ese camino de iniciación, porque San Hermenegildo fue decapitado por su padre por no jurar de la fe católica. Vemos que en la representación que se hace aquí de San Hermenegildo, viste como un rey de la época, como un príncipe, y porta en sus manos, lleva una espada, una daga de arandela, que era muy utilizada en aquella época y que figura en todos los manuales de esgrima y demás, está bien entrado el siglo XX, y una especie como de hacha de doble faz. Siendo San Juan la única figura que mira al niño que está en el Atanor alquímico, que después veremos por qué le decimos Atanor al lugar donde está, en vez de un pesebre, es la figura que mira, es la única que mira, mientras todas las demás tienen su mirada dispersa en otros lados. San Juan es el que está mirando al niño recién nacido como un símbolo del futuro del niño. Si recordamos, San Juan está representado en el tetramorfo con el águila. ¿Y por qué se representa con el águila? Se representa porque es la que vuela más alto, y por lo tanto el águila no tiene el parangón con San Juan, porque San Juan es el más cercano y a la vez el más místico de los evangelios. Es el que es un poquito más extraño a la hora de desentrañar cada uno de los episodios de Jesucristo. Y además tiene dotes proféticas, porque al águila se le atribuye la dote profética porque es capaz de anticiparse al movimiento de otras aves en vuelo para poderlas capturar.
vemos que algunos autores confunden a la iconografía de San Juan porque es imberbe, tiene la cara femenina, tiene el pelo largo y demás. Lo veremos incluso cuando hablamos de la Santa Cena de Leonardo, cómo se confundía incluso con la figura de Magdalena, ¿no? De su cordón porta un cíngulo en el que penden útiles de escritura, con lo cual demuestra que es un evangelista. Tiene un frasco de tinta, que lo podemos ver aquí, representado en las partes de aquí, de la que cuelga. Vemos algunos de los elementos. Tiene un estuche donde supuestamente guardaría las plumas para su actuación. En su mano izquierda lleva un libro cerrado, lo que conlleva ser transmisor del conocimiento. Y la mano derecha es justamente la que sostiene los elementos para escribir, es decir, él aporta con su acción, la mano derecha, que es la que actúa, aporta ese conocimiento que va a necesitar la mano izquierda. Vemos que a su lado, y es importante porque cuando veamos las figuras que están representadas, los tentos dos celestes, vamos a ver que están en alguna ocasión su significado reforzado por algunas de las figuras que están a su alrededor. Perdón. Sí. No queda nada y menos. Vale, cortamos aquí. Salimos y entramos para el siguiente. Venga, muy bien. Para disfrutar bien el uno del otro. ¿Has cortado? Sí, voy a ya. Venga, Corto. voy para el otro lado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una vez más, estamos aquí reunidos en Desde el Corazón. Esta vez nos acompaña José Luis Munuera. Con él vamos a hacer un recorrido por la Catedral de Sevilla. El programa es dedicado a la Puerta del Nacimiento. Muchas gracias. Cuando quiera, José Luis. Pues un segundito, le voy a compartir pantalla para que veamos el PowerPoint que he preparado. Compartir pantalla. Y al revés. Bien, pues como habíamos dicho, la mano izquierda es la que no actúa, sino que actúa la mano derecha, y la izquierda es la que recibe esa transmisión de esa acción, ¿no? En el caso del evangelista de San Juan. Espérate. San Mateo aquí nos aparece representado en su mano izquierda con otro libro, es un libro que está cerrado y que a su vez sobre el libro aparece un ángel. Por lo tanto podemos entender que el ángel es el inspirador de ese libro. Y por lo tanto también podemos saber que el evangelista porta en la otra mano una cartela enorme, muy larga, que llega hasta el suelo, y por lo tanto a través de su evangelio lo que este evangelista intenta es demostrar que la figura de Jesús era la figura esperada y que anunciaban las escrituras de la Biblia. Por lo tanto, es tan importante su mensaje que ninguna de las figuras alrededor suya, en los distintos doceletes, aparece, es decir, aparece solo, y veremos como en los demás profetas sí aparecen algunos de las figuras que reforzarán precisamente su significado. Vemos sobre el tímpano que tiene a su vez 10 aberturas, 10 doseletes, de las cuales 8, que está íntimamente relacionado con los templos templarios, son ángeles tocando diferentes instrumentos musicales que nos conllevan mayor simbología. Y tan solo 2 figuras aparecen, 2 profetas que están mucho más elaborados y que supuestamente están hechas por Pedro Millán, ya que aparece firmado en su filasteria.
Hemos de destacar que tanto esta como las otras 4 puertas fundamentales que nos hablan de la vida de Dios están realizadas en barro cocido. Y están realizadas en barro cocido porque la Catedral de Sevilla está hecha en una piedra de muy mala calidad. Es una piedra que se trae de San Lucas, que se trae, que es una piedra que contiene elementos salinos, lo que nosotros llamamos vulgarmente la piedra ostionera, y por lo tanto, estando en una depresión como se encuentra en la ciudad de Sevilla, que tiene mucha humedad, esa sal absorbe esa humedad, se dilata y produce pequeñas microgrietas dentro de lo que es la estructura de la piedra. Por lo tanto, afectaría a su calidad. Entonces era tal elemento que el elemento que se quería representar y de tal variedad y de tal calidad. Recordemos que trabaja Mercadante y Millán, que era un escultor magnífico y sin embargo aquí figura como cantero, con lo cual debía de tener algún problema con la ley, que se decidió que fuera de barro cocido. Y por lo tanto, tanto la puerta del nacimiento como la del bautismo, que la hace Mercadante en barro cocido, pero después también las puertas del perdón, la puerta de la entrada en Jerusalén y la puerta de la adoración de los magos la hace Perrin también en barro cocido. En contraposición con las de la Puerta de la Asunción, que son mucho más modernas, que son de 1870 en adelante, que están realizadas con cemento Portland. En la investigación para el libro yo estuve buscando a ver quién fue el primero, si fue Gaudí en la Sagrada Familia, que usó el cemento Portland para la mayoría de las incrustaciones cerámicas y demás, porque además le hizo un jardín al dueño de la cementera Portland, ¿no? Y descubrí que fue precisamente Gaudí el que lo usó primero y que posteriormente lo usó el artista para hacer la puerta de la Asunción, pero que recibió multitud de críticas, como podemos ver en el documento número 61887 del viernes 22 de julio, en la que de 1887, en el que se formula una petición al Cabildo para la denegación de la misma y quitar y reformar las estatuas de la portada principal según el acta capitular de 1887. Y dice así, y leo textual: el señor García Valero dijo que había oído a varios artistas de reconocida competencia que las estatuas que estaban poniendo en la portada principal de esa iglesia no estaban arregladas. El arte y además era de pésimo gusto y creía su deber ponerlo en conocimiento del excelentísimo Cabildo para que pudiera tomar alguna resolución, y por su parte pedía que se mandara a retirar las estatuas para que fuesen reformadas. El señor Deán, como encargado por el testador en invertir el legado destinado para la conclusión de la indicada puerta, dijo que también él había oído censurar la obra de la puerta principal y no había hecho caso, porque todo cuanto en ella se había hecho y se estaba haciendo ha sido bajo la dirección del arquitecto don Joaquín Fernández y con la aprobación de la Academia San Fernando. Y respecto a las estatuas que se están colocando, solo tiene que decir que han sido encargadas al escultor señor Berber, que es el mismo que hizo el medallón de piedra que está colocado sobre dicha puerta. Y sigue. Con lo cual nos encontramos que hubo una gran reticencia con respecto a lo que sería esa puerta y el material en el que se realizó. Comentar que Berber, que fue el escultor más barato y dentro de lo que cabe el mejor dentro de lo que había, es el mismo autor de El Ángel Caído, que se encuentra en el Parque de Retiro en Madrid. Y también decir que tuvo tan mala suerte este hombre que cuando estaba haciendo el frontón en piedra de la Puerta de la Asunción, perdió a la mujer y perdió 3 meses después al hijo, que están representados precisamente en esa puerta, y que cuando veamos la Puerta de la Asunción indicaré en qué ubicación está tanto la mujer como su hijo, ¿no? Su hijo está representado como un angelito. Vemos el magnífico trabajo de detallista de Mercadante con la obra de barro cocido. También vemos que San Marcos aparece con un león alado a sus pies y con una filacteria. Al igual que San Laureano, parece que tiene los ojos entornados, como meditando, recibiendo un mensaje, con la cabeza inclinada hacia uno de los doseletes que contiene una figura que está encapuchada y barbada, y que según Eusebio, el obispo de Cesarea, podía ser San Pedro, porque Marco no fue discípulo directo de Jesús, y por lo tanto se atribuye a que su evangelio fue inspirado por lo que le contó Pedro. Por lo tanto, en la Catedral de Sevilla queda representada la figura de San Pedro chivándole al oído
a Marco el contenido de su evangelio. San Lucas aparece también con el toro que lo representa en el tetramorfo y que realmente sería el sacrificio, ¿no? El toro representa el sacrificio de Zacarías a Dios, simbolizando dicha figura ese momento en el que Zacarías, cuando le dice que su mujer va a quedar embarazada, él no lo cree. Él era un sacerdote de los pocos que entraban dentro de la parte noble del templo de Salomón, que eran los que tenían la función de quemar el incienso para gloria de Dios, y al negarse a creer que su mujer estaba embarazada, Dios lo castigó con que no pudiera hablar. Entonces esa paciencia y ese sacrificio que tuvo hasta que nació el niño fue castigado por Dios, ¿no? En los doseletes podemos ver que hay dos figuras, que hay figuras de dragones con objeto de dar precisamente validez a lo que allí está representado, ¿no? Porque el dragón vemos que pone en la profecía de David, se cita, y cito textualmente: alabad al Señor sobre la tierra, vosotros los dragones y todos los abismos. Con lo cual veremos que se representa el dragón, pero que después se representa también el murciélago, lo veremos en otra figura. Vemos que los dos profetas que dijimos anteriormente de Pedro Millán son dos ancianos con pobladas barbas. Uno de ellos lleva la mano indicando hacia arriba, la mano izquierda, que es el gesto explicativo del maestro, pero que también podría significar la máxima de Hermes Trismegisto, que es lo que está arriba, es como lo que está abajo. Es decir, nos podría estar indicando que al entrar en el templo, en realidad lo que estamos entrando es en la representación terrenal de la Jerusalén celeste. El otro, sin embargo, se está mesando las barbas en señal de superación de las ofensas, de mesura, de raciocinio y atracción, además, ambos están descalzos, lo que indica que están por encima de las cuestiones de índole terrenal. Se encuentran además en un estadio muy superior al espectador, que lo contemplan, y la firma de Millán, están en la filasteria, ¿no? Como además ellos están como cumplidores de las profecías del Antiguo Testamento. Vemos aquí la figura de un murciélago, que este quiróptero está incluido entre las aves abominables del Levítico, que podemos entonces entender que la Biblia no se le da su carácter de mamífero, por lo tanto el conocimiento zoológico de la Biblia tiene sus lagunas, evidentemente, ¿no? Sino que se le contempla como un ave, y en el Levítico 11:19 y posteriormente en Isaías 2:20, que nos dice: aquel día arrojará al hombre a sus ídolos entre topos y murciélagos. Por lo que están representados aquí el murciélago por un lado y el dragón, que también fue arrojado al infierno, por el otro, y al lado de cada uno de estos dos profetas. Los ángeles músicos, que no tiene mayor importancia, uno toca la vihuela, otro el salterio, otro el laúd, uno porta la cartela, en fin. Y a su lado hay un dragón sumiso, que veremos el papel importante que tiene ese dragón sumiso cuando analicemos la puerta del bautismo, que se encuentra justamente a los pies del Cristo recién bautizado. Vemos en el lado contrario uno que toca el aulos o oboe de doble caña, una gaita, dos tamboriles el último, y los ángeles portando cartelas. Ya sabe por lo que significa, por lo tanto pasamos con mayor rapidez. Todo el conjunto está coronado con la figura de un serafín. ¿Y por qué es un serafín y no un ángel? Porque las alas le salen cruzadas del pecho, mientras que a los ángeles le salen de la espalda. Además, el número de alas es importante a la hora de la representación de los distintos ángeles. En el libro analizamos todos y cada uno de los tipos de ángeles, qué función tiene, los tronos, los querubines, en fin. Por lo tanto, no vamos a entrar en mayor profundidad, solamente saber distinguir uno de otro. A la entrada, cada uno de los quicios de las puertas, nos vamos a encontrar lo mismo: ángeles con cartelas. Estos son ángeles porque las alas las tienen detrás y tan solo tienen dos pares de alas. A ambos lados de las jambas de la entrada nos vamos a encontrar en las pilastras adosadas unos personajes que, por precisamente el mal estado de la piedra opcionera, no podemos identificar. Esto parecería como una especie de grifo, un personaje sirénido. Vemos la cola de pez, vemos las manos que recuerdan a las lagartijas, a los lagartos, vemos que la cabeza tiene unas largas orejas, pero el deterioro no nos hace identificarlo, igual que esta figura que parece que nos está enseñando sus partes pudendas,
podemos ver el trasero, podemos ver las piernas, los brazos y cómo nos muestra la parte trasera. Pero ya digo, no tenemos la posibilidad de poderla analizar en profundidad. También a ambos lados de la puerta se encuentran dos dragones custodios, que son las gárgolas, que ya hemos redundado en el significado de la representación. Y empezamos por la figura central del niño. El niño no se encuentra en un pesebre, se encuentra en un atanor alquímico. Vimos que estaban las 6 estrellas, vemos que la forma que tiene es igual que un atanor alquímico, es decir, un horno alquímico. Lo que serían las pajas en realidad parecen llamaradas de ese fuego alquímico, ya que en alquimia el fuego debe de estar permanentemente encendido para que se pueda producir todas y cada uno de las fases, ¿no? Vemos que la posición del niño en este caso es sur-norte, es decir, su cabeza se encuentra en dirección a la luz. Aquí lo entienden como el sol, pero también se entiende como el oro alquímico, parte del proceso. Arriba nos encontramos, como dijimos anteriormente, un árbol cefirótico que está dividido en 5 y 5, y además de manera casi simétrica uno con otro. Sería representación de cada uno de esos ángeles cefiróticos, cuyo nombre desarrollo aquí, que son Keter, Binah, Hofman, Geburah, Ezet, Zeret, Od, Nesat, Yesod y Malkut. Y vemos que son 5 y 5, por lo tanto representaría otra vez el número 5 de manera continuada. Pasamos a la figura de San José, que su propio nombre indica que es el que conoce las cosas, el que ha alcanzado la sabiduría, y por lo tanto no porta ninguno de los atributos, y durante mucho tiempo se ha pensado que podía no ser San José porque no porta ninguno de los atributos típicos de la iconografía de este personaje, como son la bala de nardo o el bastón reseco con una flor florecida como señal de que aún en su ancianidad podía dar su fruto. Porta un gorro frigio, lo cual la sublimación del erotismo, la parte masculina, la asunción del sacrificio. En este caso sí tendría sentido con relación a la Biblia, porque hizo el sacrificio de seguir con María, a pesar de que sabía que el hijo no era suyo. También es un símbolo de la persona iniciada dentro del arte de la alquimia y como portador de un conocimiento oculto. La figura de San José es muy interesante porque porta un cíngulo o un cinturón que tiene diferentes significados esotéricos. Primero, que está preparado para la acción o para cumplir una promesa dada. Vemos que refuerza el significado bíblico. También que cierra el círculo mágico de los hartos magos, marcando dos terrenos distintos: la parte superior, que es la parte del conocimiento del mago, y la parte inferior, que es la parte exterior, la parte más mundana, la parte más sexual, etcétera. Podemos ver que dicho símbolo está compuesto por 3 cuerdas, símbolo de la Trinidad, y el triángulo que forma son de 3 puntas. Esto indica, este triángulo y este número 3 indica la cercanía del individuo que lo porta con el círculo divino. Pero además vemos que el pico de ese triángulo va hacia abajo, lo que indicaría que su lugar, su acción, su lugar donde va a desarrollar esa acción es terrenal. Observamos además que tiene las rodillas descubiertas, símbolo del enunciado. En el iniciado, y que su trabajo opera en ambos campos, tanto el físico como el espiritual. La rodilla derecha simboliza al Padre, simboliza la autoridad. Podemos observarlo también en diferentes representaciones de dioses, tanto paganos como cristianos, en diferentes santos y demás. Y a su vez representa el poder no material, mientras que la rodilla izquierda representa a la madre, los poderes de índole material, lo matérico, la naturaleza, etcétera. Vemos aquí una representación del campo alquímico en el que la Virgen representaría el mercurio, la parte negativa, la parte de humedad que será absorbida por el azufre, que es el símbolo del hombre, que en este caso será representado por José, y cuyo objetivo es el oro alquímico, que es el que se produce aquí. Vemos que este triángulo que se forma podríamos interpretarlo como un compás abierto, es decir, un compás que está a 60 grados a punto de culminar la gran obra, que sería el 90 grados, que 90 grados como símbolo masónico representaría la escuadra, es decir, que todo está perfectamente hecho y terminado, y por lo tanto la escuadra representa al maestro. Y también vemos que representaría el símbolo de Virgo, que representaría justamente el equilibrio, y también a la constelación de Libra.
Por lo tanto, estaría reforzado con Virgo y Libra. No me quedan bolsas grandes, pero te Bueno, traigo una de basura, o ¿no? una de basura, En los o evangelios basura apócrifos como nos aquí explican la presencia de este extraño personaje que se le denomina como oferente en las diferentes guías, pero que nos va a dar la pista el evangelio armenio de la infancia de Jesús, diciéndonos que, y cito textualmente, José preguntó a la mujer, cuando salió corriendo José en busca de una partera, preguntó a la mujer, te agradeceré que me des tu nombre. Y la mujer repuso, la mujer con la que se encontró camino de la búsqueda de la partera, ¿por qué quieres saber mi nombre? Yo soy Eva, la primera madre de todos los nacidos, y he venido a ver con mis propios ojos mi redención, que acaba de materializarse. Y al oír esto, José se asombró de los prodigios que venía siendo testigo. Es decir, podemos ver, ya después sigue el texto hablando de que los cielos se abrieron, que empezaron a llegar ángeles que cantaban la gloria y demás. Voy un poquito más rápido porque veo que estamos escasos de tiempo. Y entonces vemos que precisamente como parte de la iconografía de la puerta del nacimiento, ese coro de ángeles, veremos después cómo se explica en otros evangelios también apócrifos, ¿no? Esta figura nos da una pista fundamentalmente que primero porta un pañuelo que oculta su pelo, que el pelo representa la sexualidad y demás, y algunas culturas de carácter islámico lo consideran como una ofensa, como una incitación a la lujuria, lo que nos indicaría que al menos es una mujer casada o viuda. Y la ofrenda que porta nos recuerda a la iconografía clásica de María Magdalena, es decir, el ungimiento, y el ungimiento para como sacrificio para completar su obra, ¿no? Un sacrificio necesario. A la izquierda vemos las figuras tradicionales del buey y la mula, pero estas están encerradas en un establo de pequeñas dimensiones y tienen en la puerta una aldaba. Esa aldaba lo que representa es que hay que llamar de manera muy determinada para adquirir el conocimiento. Ese buey y la mula no aparece en ningún evangelio canónico. Se hace mención a dichos personajes cuando San Francisco de Asís los recupera precisamente de un evangelio apócrifo que es el de Pseudo Mateo, que nos dice: el tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en el establo y depositó al niño en el pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: el buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y estos mismos animales que tenían al niño entre ellos lo adoraban sin cesar. Entonces se cumplió lo que dijo por boca del profeta Habacuc, que manifestará entre dos animales, y José y María permanecieron en ese sitio con el niño durante 3 días. Por lo tanto, dieron cumplimiento a las profecías de Habacuc y de Isaías. Encima del establo, donde se encuentra el buey y la mula, nos encontramos otra vez una rueda de personajes que bailan alrededor de un gaitero. El gaitero tiene una representación casi siempre de inducción mediante su música a la sexualidad, y por eso se le representa siempre itilifálico, es decir, muy contento sexualmente, ¿no? Y lo podemos ver representado en pinturas de Holbein, incluso en el Bosco y demás. Estas 5 figuras, están coronadas por un ángel, y ese ángel podemos verlo perfectamente en la similitud con lo que sería la rueda de la fortuna, otro de los arcanos, el arcano 10. El arcano 10 es la perfección, la armonía del mundo. Entonces estos 5 personajes podían también representar los 5 pétalos del loto, que representaría la evolución humana, o ese paralelismo con el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Si nos fijamos aquí, hay un angelote que está viendo la escena, que podría ser perfectamente el gaitero, y está coronada esa escena con a su vez otro ángel que está mirando fuera de la escena del nacimiento. No sabemos hacia dónde está mirando, ¿no? De nuevo vemos que aparece el 5. Si en vez de un círculo nosotros trabajáramos como si fuera, podría ser perfectamente un pentalfa, del que ya hemos hablado con anterioridad en esta presentación. Igualmente podemos observar que las 3 figuras principales están cubiertas por sendas dovelas, cada una formada por 3 arcos ojivales. 3 por 3 son 9, lo cual representaría la obra terminada y conclusa, precisamente con el nacimiento del Salvador del mundo, ¿no? Y esto lo ajustamos a lo representado en el Evangelio árabe de la infancia, también otro evangelio apócrifo, donde se nos narra: y en aquel momento llegaron unos pastores y encendieron una gran hoguera, y se entregaron a ruidosas manifestaciones de alegría, y aparecieron unas legiones angélicas que empezaron a alabar a Dios, y los pastores también lo glorificaron, como vimos en otro evangelio apócrifo anterior. Por último, como he dicho anteriormente, el ángel vemos que es totalmente ausente, porta una cartela, pero es totalmente ausente a lo que allí está ocurriendo abajo.
Y por último también podemos observar, sin ningún significado oculto, o al menos no se lo he podido desentrañar, la imagen de un pueblo que se supone por la cercanía a la escena que debe de ser Belén, con todo tipo de personajes, uno sobre las almenas, otro fuera de su casa, incluso soldados apreciando la escena. Curioso es el número de personajes, ya que son 13 personajes, ¿no? Si nos fuéramos al número 4 sería representación de la Trinidad más la divinidad única, etcétera. No quise entrar porque al no verle un significado profundo, no quise entrar a analizar cada uno de ellos. Y además por el deterioro que podemos observar en la fotografía, que es un deterioro ya bastante avanzado. Podemos ver incluso aquí parte de las rejillas para poder soportar el peso y para que no caiga, que se le pusieron en su momento. Y después, eso sí, en otras puertas veremos los diferentes capiteles alquímicos y demás, que son 26 capiteles entre la puerta de la Concepción, la del Príncipe, con fábulas de Esopo y demás. Y ya está. Podemos ver algunos de los 200 dibujos que se han hecho. Los voy a ir pasando para todas las puertas, ¿no? Es decir, son dibujos de cada una de las puertas y su representación, que después cuando se haga la presentación, si se hace, pues veremos y explicaremos qué significa cada una de ellas y por qué están ahí representadas, ¿no? Vemos aquí los capiteles alquímicos, vemos otras figuras, San Ligorio era anteriormente, su representación, su iconografía, el hermano gemelo de Jesús, en fin. La Catedral de Sevilla es que es inabarcable, tiene tal cantidad de simbología, de significado, de simbolismo, que no es muy difícil de poder desentrañar todas y cada una de las partes que lo componen. Voy pasando rápido para que... Ya os digo que en el libro se analiza todas y cada una de las figuras y su posible significado. Y próximamente, si con vuestra venia y si así lo autorizáis, pues hablaremos del Hombre Verde. Es un personaje que aparece en todas las iglesias, catedrales, conventos y que tiene una carga profunda. Además, un personaje que viene desde la India y que tiene una antigüedad que supera los 8 o 9 mil años, y sin embargo pasa a ser un baluarte de la representación de la defensa de la Iglesia y de la fuerza de la naturaleza como un dios primigenio. Adelantar que es el hijo de Lilith y del arcángel Samael, pero ya eso lo hablaremos en su momento con la presentación. El libro lo podéis comprar en la Catedral de Sevilla, en fin, en los diferentes sitios. Quedo a vuestra cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis comentar. Pues espera que no estoy compartiendo el vídeo. Ahora. ¿Qué? Comentadme, ¿os ha aburrido mucho? ¿Qué va? Súper interesante. ¿Qué? Increíble. Hombre, es que el libro está pensado como una guía visual, es decir, la idea es que cuando nos enfrentemos a la puerta nos pongamos delante con el libro y vayamos viendo qué significa cada cosa para hacernos una idea del verdadero significado que tiene, ¿no? Entonces, José Luis, yo tengo varias preguntillas. Venga, si me dime. permite. Claro, Mira, hombre, por favor. Página sangre, ¿qué significa? ¿El qué? A la página sangre. Sangre. Significa, tú habrás visto libros de arte en general que abarca toda la página, la imagen. Eso es una página sangre. Es decir, cuando vemos por qué el libro de arte y no hay ni una sola línea en blanco, no hay márgenes. Abarca de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Toda la imagen cubre la página. Eso en la impresión es carísimo. Es una de las cosas que es más cara porque no se respeta un margen. Entonces hay que ampliar y hay que cambiar a la hora de la impresión, hay que ir cambiando los márgenes y demás. Era importante que las 50 y tantos santos de la Puerta de la Asunción, son 49 y después otras 5 o 6 que hay por ahí, fueran representados a su tamaño, ¿no? Dándole la importancia. Igual que cada una de las puertas están
en desplegable, es decir, en la primera tirada original, en la primera edición, se despliegan y con objeto de que podamos ver el tímpano de la puerta con mayor detalle. Entonces está hecho a doble página y desplegable. Ujú. ¿Qué quería Otra hacer pregunta, Dime. el nombre del libro, José Luis, ¿te importa repetirlo, por favor? Claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla. Además aparece en la grabación la portada, es el tercer libro que se ve. Y ahora estoy liado con el de la guía hermética de la Catedral de Sevilla. Y el siguiente será la clave hermética de las vidrieras de la Catedral de Sevilla o las claves alquímicas de la Catedral de Sevilla. Pues esa pentalogía puede acabar siendo 6 libros tranquilamente. Ujú. Mm, Y otras dos preguntillas, que Venga, las que los quiera. dragones y los murciélagos, ¿qué suelen representar? Pues representan los animales del infierno, supuestamente, aunque el dragón tiene diferentes tipos de interpretaciones. En la religión cristiana incluso llega a ser representado la figura de Jesucristo con la figura del dragón, pero también se representa con la figura de la serpiente. Entonces, porque hay un pasaje de la Biblia en la que se dice, serás colgado del madero más alto, y entonces se establece un paralelismo con la crucifixión de Jesucristo. El murciélago, como animal de la oscuridad, también se relaciona con el diablo, pero sin embargo en la religión islámica se le considera como uno de los seres que trae buena suerte, que, en fin, y también hay una historia muy bonita, si nos queda tiempo la contaría sobre el murciélago, que es que un día Dios pidió a todas las aves, porque tenía frío, pidió que le dieran una pluma. Entonces todas las aves, a regañadientes, le fueron dando una a una cada una sus plumas. Pero el murciélago, que también tenía plumas, fue el más generoso y se arrancó todas las plumas y se las dio a Dios. Y entonces empezaron a burlarse tanto las aves como los mamíferos, porque él podía estar dentro del grupo de los mamíferos o dentro de las aves, ¿no? Empezaron a burlarse de él y entonces Dios se apiadó del gesto tan generoso que había tenido y le hizo el rey de la noche, para que nadie se riera de que no tenía plumas y demás. Y entonces él es el único que vuela por la noche con absoluta seguridad. Es un texto muy bonito, la verdad que a mí me causó mucho cariño. Ya cuando veo un murciélago ya no me produce, a pesar de lo del COVID y demás, ¿no? Ya Más no, preguntas. ya no confía en el murciélago. Claro. Más Ya preguntitas, no se venga. confía. Más preguntas. Yo tenía ya apuntadas esas cuatro son las únicas que se me habían quedado por ahí un poquillo. Los demás todo súper clarito y súper Lo bueno. he intentado siempre, yo intento que llegue al mayor número de personas. Suprimo muchas cuestiones de simbología alquímica porque yo mismo no soy un experto en alquimia. Tuve que leer muchos libros para poder hacer la interpretación de los capiteles alquímicos, que es muy interesante. Estos se encuentran en la puerta de la Concepción y en la puerta del Príncipe, que no tiene decoración alguna. La puerta del Príncipe nada más que hay una figura que se trajo del altar mayor, pero que no tiene mayor interpretación. Lo importante son los capiteles. Cuando tú ves dos dragones peleando entre sí, pues lleva un significado alquímico muy determinado, un momento muy determinado del cambio de la materia del esnable a la noble, ¿no? Y es interesante porque todo eso está ahí. Es decir, mucha gente me pregunta, dice, bueno, ¿y un conocimiento tan pagano por qué está en la catedral? Digo, pues porque es lo único que perdura a lo largo del tiempo. Mira, algún día cuando haya una llamada solar, todo desaparecerá. Es decir, perderemos toda la parte informática, en fin, pero lo que está escrito en piedra está, y eso perdura. Fíjate, la catedral desde 1430, que se empezó con las canteras, hasta ahora, pues han pasado ya 6 siglos, casi, y ahí está. Y está para el que lo quiera o sepa o pueda entender lo que está allí. Yo lo único que intento es que la gente cuando lo vea entienda un poco más, que comprenda y valore lo que llevan las catedrales. Las catedrales son libros en piedra que nos cuentan una historia. Incluso la catedral de Gaudí tiene una interpretación simbólica, aunque Gaudí era masón y es más que una catedral, es un templo masónico.
en el que hay multitud de figuras, los camaleones, los lagartos, los caracoles, que los tengo la mayoría de ellos dibujados, porque algún día, si tengo fuerza y la pata me lo permite, pues me gustaría escribir precisamente el libro sobre las gárgolas de la Sagrada Familia, ¿no? Y explicar un poco cuál es el significado de la parte externa, porque una cosa es la parte externa, la parte que está al pecado, la parte que está fuera del templo, y otra cosa es la parte del templo, que es la Jerusalén celeste que hemos hablado, que además tiene unas proporciones muy determinadas y que va en proporción a lo que era el antiguo templo de Salomón. Por eso interpretamos que la puerta de entrada tiene las columnas aquí y Boaz, que en este caso son dos tortugas. En el caso de la Sagrada Familia son dos tortugas que soportan dos columnas, aquí y Boaz, que además son huecas esas columnas y que por la boca de las tortugas se expulsa agua. Y son tortugas, una de tierra y otra de mar, lo cual ya nos está hablando de dos elementos básicos en la catedral de nuestra la Sagrada Familia. Más cositas. Pues nada, Venga. ¿qué tiempo nos queda, Inma, cariño? Pues Yo- 6 yo minutos. corrí hoy. Punta. Ah. No, está bien, está bien. Pues 6 nada, a minutos. preguntar. Va Yo muy es que he bien, acelerado vamos porque Muy bien. pensé que no me iba a dar tiempo y Claro. Venga, Inma, tú no has preguntado nada. No, es que me ha parecido muy interesante, la verdad. Sí, hombre, es que el problema es que no vemos. O sea, miramos, pero no vemos. No observamos. Claro. Y es importante ver. En realidad podemos transponerlo a todo, a la vida, ¿no? Vamos por la vida y no vemos. Miramos, pero no comprendemos. Y entonces es importante porque es un lenguaje que se ha ido perdiendo, que tiene unas claves muy determinadas y que realmente enriquecen la visión que podamos tener de esos monumentos. Vamos así, vamos como los caballos Sí. que vienen hacia adelante y no observamos Llevamos lo que nuestra orejera y ya está, y no hay manera, vamos, venga, para allá, y con prisa siempre y con... yo una de las cosas que más me gusta cuando voy de viaje o cuando estoy un poco depre, que también uno se deprime, es ir a la catedral. Es como una pila, ¿no? Te recarga la energía, pues siempre están hechas en lugares de poder, con una estructura muy determinada, con un estudio numerológico muy determinado, con una ubicación muy determinada, casi todas están en líneas fuerzas, líneas ley de la Tierra, son las venas del dragón, ya que hemos preguntado antes por el dragón. La Tierra está rodeada por un gran dragón, que es el que lleva las fuerzas del universo, el que hace de catalizador del cielo con la Tierra, etcétera. Y esas líneas ley, esas líneas de fuerza las podemos trazar precisamente aquí en España con una figura muy determinada y en Francia con otra figura muy determinada, que sería parte de la arqueoastronomía, ¿no? Y eso conlleva una serie de figuras no solo de carácter astrológico, sino también de carácter misterioso, por llamarlo de alguna forma, aunque mi campo no es el campo del misterio, pero que tiene su posible interpretación, y a mí lo verdaderamente misterioso me parece la historia, el conocimiento de ese oculto, el lenguaje de los pájaros, que era como se le denominaba el conocimiento hermético, y es interesante. En cierta manera aprendemos a cantar, ¿no? Para mayor gloria de Dios, conociendo ese lenguaje. Y es importante tener, dedicar aquí en nuestro canal Desde el Corazón, tener este rinconcito para, en este caso, tenemos a José Luis Munuera, una persona que desde el corazón entrega todo lo que puede y más nos consta. Hoy lo tenemos aquí con un pequeño accidente que ha tenido, con la piernecilla que la tiene ahí. Sin embargo, no ha faltado nuestra cita y lo ha hecho con pura entrega y puro amor. Y eso es muy bonito. Recordar siempre que el conocimiento es poder. En la ignorancia nos perdemos. Entonces todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea. Claro, es importante, verá, lo poquito que yo sepa, comunicarlo es importante, porque abre vías a otras cosas. Cualquier persona que a lo mejor
desconozca, que sea de mi ciudad, de Sevilla, y desconozca lo que significa cada una de las puertas, está en cierta manera desconociendo parte de su identidad. Y es importante poderlo comunicar porque ese conocimiento es transportable a otro lugar, es decir, se puede transportar a cualquier otro tipo de representación porque son símbolos que vienen con nosotros desde la época de las cavernas, ¿no? La espiral, el hombre pájaro, el hombre pez, son personajes que aparecen a lo largo, están representados en las cuevas y están representados en todos y cada uno de los momentos, como la figura del hombre verde que veremos, si Dios quiere, en un par de semanas. Son personajes que aparecen a lo largo de toda la historia y que nos acompañan casi desde que el hombre tiene conocimiento. Por lo tanto, son pequeños avatares que nos van indicando un camino. Y conocerlo es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra base, nuestro origen. Y es importante. Yo entiendo que es complicado porque muchas veces cualquiera puede sonreírse de medio lado y decir, esta gente es tan loco. No, lo vemos desde el punto del conocimiento académico, ¿eh? No entro en temas de misterio de fantasmas, aunque me apasiona, pero no entro en esas cosas, ¿no? Ni en los ovnis he visto unos pocos, pero no entro en eso. Yo prefiero el tema racionalizarlo y poder comunicarlo y hacerlo sencillo para que el público pueda disfrutar con ello y de ello. Además, yo creo que mucha gente de los que nos ven a lo mejor le pasan como a mí me pasaba. Yo miro con muchísimo cariño estos programas que nos dedica, que nos hace José Luis Munuera, porque yo cuando era pequeña a mis padres le encantaban de que fuéramos de viaje a visitar ciudades, a visitar pueblos, y me acuerdo que lo primero que hacíamos nada más que llegábamos a un sitio nuevo era, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A visitar la iglesia. A visitar la iglesia, a visitar el monumento tal, a visitar... Y lo mirábamos todo con fascinación, con una... Es que ahí, por desgracia, durante muchos años, digo por desgracia, no porque tenga nada en contra de la iglesia, todo lo contrario, sino que, por desgracia, estaba allí el conocimiento, porque durante muchos años el conocimiento estaba vedado al vulgo, al público en general, y solamente se guardaba en las abadías, en los monasterios, en las iglesias, y se hacía de manera que fuera legible para gente que no tenía una formación cultural. Gracias a Dios eso se ha liberalizado, y parece mentira que en la época en la que tenemos más acceso al conocimiento, la juventud se ha vuelto reacia a leer y adquirir ese conocimiento. Ahora todo es copia-pega, todo está en Wikipedia y no, que significa